Buenos días. Quería en primer lugar saludaros a todos, dar las gracias a todos por el interés que ha despertado esta presentación, dar las gracias a las autoridades, que sé que no los conozco personalmente bien, pero ya me lo han presentado y sé que habéis venido una buena representación. Para mí es muy importante, es un honor y un placer de que poder presentaros estos resultados. Muchos no lo sabéis, pero otros sí, entonces yo voy a explicar un poco por encima. Esto se trata de presentar una tecnología nueva en el mundo que lo que hace es aprovechar los campos energéticos que hay en la Tierra para descontaminar las zonas de influencia donde se colocan los dispositivos de la tecnología EBD. Entonces, aquí se trata hoy de presentar los resultados que hemos estado haciendo o viendo o comprobando durante un año. Han sido los técnicos del CSIC, que ahora os lo presentaré, que son ellos los que van a presentar los resultados que para mí son muy satisfactorios y que creo que es un punto, digamos un inicio de una cosa muy buena, con idea de que es lo que buscamos, proteger el planeta. Se trata de una tecnología que es respetuosa con el medio ambiente porque es completamente ecológica, ¿vale? No utiliza energía eléctrica, no utiliza ningún tipo de producto químico, solamente los campos energéticos que hay en la Tierra para desarrollar una serie de microorganismos en las zonas de influencia donde se colocan los dispositivos. Entonces, como no quiero extenderme mucho porque habrá que comer también, entonces voy a dar voy a dar la palabra a Micaela, que es la doctora del CSIC, que ha sido la que ha dirigido el proyecto de investigación. Y luego hablará Fran, que ha sido el técnico, que es el que ha realizado las mediciones durante un año, que es el que mejor puede decir, porque yo solo he estado de visita, es el que ha sido el que ha comprobado todo lo que ha ocurrido durante el año. Muchísimas gracias. No tengo palabras, no sé expresar con palabras lo satisfecho y lo orgulloso que estoy de haber podido conseguir reuniros a todos ustedes. Bueno, muchas gracias a todos por venir y sobre todo gracias a Damián y a todo el equipo de Agrosolmen por haber confiado en nosotros para llevar a cabo este proyecto. Nuestra investigación se ha basado en analizar exactamente el efecto que tenían estos dispositivos que con tanta fe Agrosolmen confiaba en su efecto y en que iban a tener un efecto muy positivo en los cebaderos. Yo tengo que decir que desde el primer momento era un poco escéptica, no pensaba que iban a tener estos buenos resultados, porque todo el tema de los campos energéticos pues a mí me pilla como un poco lejano. Nosotros somos de la especialidad de fisiología vegetal. Agrosolmen y Damián contactó con nosotros por un proyecto que iba asociado a los cambios en los cultivos y a raíz de ahí se planteó que nosotros realizáramos toda la investigación asociada al proyecto de cebaderos. Se trataba de medir las emisiones o la reducción de las emisiones después de la colocación de los CBDs y si había cambios químicos en la composición de los purines. Entonces, toda nuestra investigación durante un año se basó en eso. La investigación tiene dos fases, como ahora os explicará Francisco Hernández Peña, que es el investigador que pertenece a mi grupo y que es especialista en ciencias ambientales, con lo cual era con la especialidad perfecta para llevar a cabo este proyecto. Y bueno, solamente indicaros, creo que si pasa la siguiente, que se llevó a cabo en dos ubicaciones, como ahora explicará él, y con un diseño experimental muy claro, y eso sí que teníamos en mente que teníamos que hacerlo muy bien, en el que siempre había un testigo, o sea, siempre una de las ubicaciones no tenía absolutamente nada y estaba separada del resto para que no hubiera ninguna contaminación de los resultados. Se cogieron las dos ubicaciones gemelas dentro de cada cebadero
y en una se colocó los dispositivos y en otra no, y luego se fueron recogiendo los purines que venían de esa ubicación que había tenido dispositivos o no, con lo cual siempre había una ubicación y una localización testigo. Entonces eso lo que nos ha dado mucha validez a nuestros resultados. Ahora Francisco va a comentar exactamente los resultados que hemos obtenido, pero os adelanto que son bastante buenos, sí. Bueno, soy Francisco, el técnico investigado del CEBAS, encargado durante un año de todo este proyecto que dividimos en dos fases. Y como bien ha dicho Mica y Damián, se dividió, se tomaron las muestras tanto en un cebadero de Huerca Lobera como en un cebadero de Puerto Lumbrera. Este es el cebadero de Puerto Lumbrera, en el cual el módulo 1 es el que tenía instalado los sistemas EBD y el módulo 2 sin sistema EBD, como siempre teníamos un control. Igual, y teníamos 4 balsas, tanto en Puerto Lumbrera como en Huerca Lobera. El color rosa indica dónde estaban los sistemas y en color verde donde no, los testigos, los controles. Y bueno, la superficie de cada nave era siempre la misma, tanto en un sitio como en otro, y los cerdos que había introducido en cada uno de los módulos también siempre eran los mismos. Aquí vemos a Pedro instalando los sistemas EBD en las paredes de los cebaderos, que en total eran 8 en cada módulo, y bueno, estos son los aparatos. Pero vamos, sí. Aquí pueden ver una de las balsas de cerca, pero este es Huerca Lobera, que tiene también 4 balsas exteriores, 2 con sistema EBD y 2 sin sistema EBD. Aquí podéis ver en detalle el interior de las cajetillas que estaban ahí instaladas. La primera fase se inició también en un periodo un poco particular, que fueron también de mucha lluvia y bueno, desde marzo hasta junio de 2022. En ella se colocaron ya los dispositivos EBD tanto en el interior como en el exterior, y la segunda fase también empezó a final de junio hasta enero de 2023, en la que ya los purines que se introdujeron en las balsas exteriores sí procedían de cebaderos en los que había EBD o no había EBD. Aquí pueden ver las diferentes muestras semanales que se tomaron, todas las semanas de gases, y cada 2 semanas se tomaban también muestras químicas de las balsas. Ya aquí podemos ver los primeros resultados de la primera fase, por ejemplo de CO2, de amoníaco y de ácido sulfídrico, en la cual siempre vemos un poco más elevados ya los datos de todos los gases en aquellos cebaderos en los que no hay sistema EBD instalado. Y aquí también hemos calculado el promedio de reducción, en la cual el CO2 ya ha bajado un 8,60%, el amoníaco un 22%, el ácido sulfídrico un 23%, el oxígeno en cambio no se vieron diferencias entre uno y otro. En cuanto a las balsas, los datos más o menos eran parecidos en esta primera fase, y por tanto las conclusiones de la primera fase, que no fue la más clarificante, como ahora explicaré, pues ya, como he dicho antes, se veían ya reducciones significativas, sobre todo en amoníaco en el interior. En el exterior no se notaron en las balsas ninguna diferencia. La segunda fase, como he dicho antes, comenzó a final de junio, concretamente el 29 de junio, y terminó a final de año, en diciembre. Aquí ya sí que vemos, aunque ahora lo veremos en porcentaje de reducción, también en la gráfica ya se refleja como el CO2 y el amoníaco y el ácido sulfídrico son más elevados en donde no hay instalados los sistemas, y bueno, aquí tenemos diferentes ejemplos. Pero ya en CO2, en el exterior, esto es el exterior, sí, es que como está aquí un poco borroso. El exterior sí que no hemos visto diferencias en la primera fase, pero en la segunda fase sí. Y lo curioso era que los purines que procedían, más la diferencia no se veía en las balsas, que sí lo tenían y las que no, sino se veían según la procedencia anterior, que era de los cebaderos, que sí tenían sistema EBDS. Los datos de amoníaco eran mucho más altos en el exterior, y también de ácido sulfídrico. Por ejemplo, el oxígeno, bueno, aquí se ve más claro en el promedio de reducción, que el promedio de reducción del amoníaco en el interior, en este caso, era el 37% del amoníaco, el ácido sulfúrico un 24% y un 15% el CO2. En balsas es donde se ve ya la diferencia, que en la primera fase no se vieron diferencias, como he dicho antes,
con un porcentaje de reducción del 26% en amoníaco y ácido sulfúrico un 35%. Bueno, aquí están la segunda fase de la reducción de olores, que esto es una medida empírica, es decir, esto lo hice yo haciendo una escala de 1 al 5 en función de si yo notaba el olor más fuerte o menos fuerte, pero siempre coincidía con los resultados medidos, de todos los gases. En cuanto a pH no encontramos diferencias, y en conductividad eléctrica pues sí se ven algunas variaciones, pero no son significativas. Por tanto, las conclusiones, como habéis visto en los resultados, pues son bastante buenas en comparación con lo que esperábamos, con esas reducciones de casi el 40% en amoníaco, tanto en exterior como en interior, y de ácido sulfúrico, de CO2. En oxígeno en ese caso no se han encontrado diferencias, pero bueno, estamos bastante contentos con el resultado. Ya esta conclusión general, pues eso. Conclusión general de este estudio observado, los resultados muestran que una buena efectividad de estos dispositivos, y que necesitan también, como dato objetivo, necesitan un cierto periodo de adaptación o de instalación de los dispositivos. No se ven los resultados inmediatamente, pero sí al cabo de 6 meses, tanto en interior como en exterior, sí que se vieron resultados como hemos hablado antes. Muchas gracias.